bendiciones. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Estamos contentos de estar en la casa de Dios? Cuando me tocó esto, hacía mucho que no lo estaba haciendo y el año pasado estuve un año muy cómodo, así que uno saca esa comodidad, ¿no? Y bueno, hay que ser obediente, así que le invito a que habla su palabra en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 en adelante. Si lo encontró, Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 en adelante. ¿Lo encontró? Y dice así la palabra: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di: pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comen las grosuras y os vestidos de la lana engordada, degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis a la enferma. No vendáis a la perniquebrada, ni volvéis al redil, a la descarriada, ni buscáis la perdida, sino que habéis enseñorado de ella con dureza y con violencia, y andáis errante por falta de pastor. Son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todos los collados altos, en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. ¿Oramos? Padre amado, Señor, estamos agradecidos de estar en tu casa, de esta palabra, Señor, que sabemos que tú nos hablas. Sabemos que tú, Señor, tienes algo en esta noche para nosotros. No es quien está hoy aquí compartiendo el mensaje, sino eres tú, Señor, a quien quieres hablarnos. Somos tu iglesia, hemos determinado que este año, Señor, queremos hacer tu voluntad. Y para hacer tu voluntad necesitamos oír tu palabra. Necesitamos obedecer tu palabra. Necesitamos caminar en tu palabra. Necesitamos, Señor, vivir en santidad, porque tú nos demandas eso, para que seamos una iglesia, que caminemos en tu propósito, seamos una iglesia a la cual caminemos conforme a lo que tú quieres hacer. Y de eso dependerá, de que tú nos envías la palabra, porque tú quieres hacer algo con nuestras vidas. Las cosas no suceden por casualidad, sino que hay un propósito, Señor. Y aquí estamos, Señor, expectante a lo que tú vas a hacer este año. Si bien entendemos que va a ser un año de crecimiento en lo físico, porque tú quieres que este templo sea grande, pero especialmente tú también quieres que crezcamos para que realmente podamos ser aquellos hijos tuyos, que reflejemos tu amor, que reflejemos tu gracia, que realmente a la hora de abrir nuestras bocas, nuestro ejemplo también testifique lo que hablamos. Gracias, Señor, porque sé que va a ser un año en crecimiento. Tú te lo has determinado así, porque los tiempos se están acortando y tu palabra es específica. Por eso necesitamos estar presto a oír tu palabra. Agradecido en esta noche, Señor, de esta oportunidad, pero en especial, Señor, que seas tú manifestándote. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por cada hermano presente, porque sabemos, Señor, que tú quieres hablarnos esta noche. Gracias por todo, Señor. Gracias. Bueno, hermano, hoy meditaba en esta palabra y hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Algo que escuchamos muy en común, algo que se dice mucho. Y a mí me llama mucho la vida de Ezequiel, porque es un hombre al cual Dios le mostró cosas. Si leemos varios versículos
de la vida de Ezequiel, podemos leer el libro, podemos ver cómo Dios le mostraba cosas a Ezequiel. Y no le mostraba por casualidad, porque Ezequiel era un hombre temeroso de Dios. Era alguien que buscaba de Dios. Y en esta noche el Señor nos quiere hablar acerca de la palabra. Algo que es muy común, que escuchamos predicaciones, pero muchas veces no estamos escuchando su palabra. Muchas veces leemos la Escritura, nos parece bonito, nos parece impactante, pero no hace efecto en nuestras vidas. Y a mí lo que me llama la atención, cuando leemos estos versículos, podemos decir, bueno, pero esta es una palabra para los pastores, porque acá está hablando del descuido de las ovejas, está hablando de varias cosas. Pero ¿sabe qué? Algo muy importante. Muchos de nosotros somos responsables de nuestras vidas. Tal vez acá puede haber jovencitos, solteros, y dicen, bueno, pero ¿y esta palabra qué tiene que ver para mí? Somos responsables de nuestras vidas. Somos, como dice Pablo, cartas leídas. Cuando la gente nos escucha hablar de Cristo, nos mira y dice, bueno, está bárbaro lo que hablas, pero ¿qué viví? ¿Qué testificaste? ¿Cómo está tu ejemplo? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu andar, tu caminar? No somos perfectos, entendemos. Dios está trabajando, está obrando en nuestras vidas. Pero qué importante que cuando Dios envía su palabra, y Dios habla en su palabra, no le habla a cualquiera. Le habla a gente que realmente Él ha separado para realmente que escuche su palabra y sea guiado en lo que Él quiere hacer. Y acá Dios le habla a Ezequiel, le hace ver cuestiones que no se estaban haciendo en la iglesia. Le estaba mostrando que había pastores que habían descuidado el rebaño, no estaban haciendo las cosas correctas. Y bueno, y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Cuántas cosas estamos descuidando en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas no le estamos dando la importancia que deberíamos dar? Tal vez andamos, vamos, venimos a la iglesia, escuchamos predicaciones, un montón de cosas, pero no estamos escuchando su palabra. Y Dios no envía la palabra porque sí. Dios la envía para aquellos que sean obedientes y tengan ganas de caminar tomado en su mano. Dios no envía la palabra al mundo. Y uno dice, pero ¿cómo, hermano, si estamos para predicar el Evangelio? Sí, por supuesto. Pero usted vaya y dígale a cualquiera, diga, el Señor ha dicho esto. Bueno, mire, eso van a empezar a reír. Usted le puede hablar de Cristo, le puede hablar de Dios existe, le puede hablar de muchas cosas. Pero háblele de alguna profecía, hable de algo que va a acontecer. Se le van a reír, porque realmente el mundo vive de otra manera, no escucha la voz de Dios. Y la palabra siempre viene para hijos de Dios. Y Dios le habló a Ezequiel, le hizo ver un error que estaba ocurriendo. Y bueno, y en esta noche el Señor quiere hacernos ver cuáles son los errores que podamos estar fallando. No se crea que porque estoy yo acá dando el mensaje uno es libre de esto, no. Dios nos habla a través de esto. Cómo estamos caminando, cómo estamos escuchando la palabra. Y Dios envía su palabra. Y la envía para algo. No es casualidad. Una oportunidad me tocó ver un amigo que se volvió a los caminos del Señor. Había tenido su vida, su vuelta. Y me llama un día llorando que fuera urgente a la casa. Yo digo, qué raro. Se había empezado a volver a la iglesia, estaba congregándose. Y qué raro que me llame llorando. Cuando llego a su casa, a cuadras se sentía el televisor a un volumen alto. La radio también se sentía. Y entro a la casa, estaba en un canal cristiano, la radio era una radio cristiana. Miro así, había Biblias por todos lados abiertas. Y las lágrimas eran del tamaño de la baldosa. Digo, ¿qué está pasando acá? Entonces le digo, mirá, apagá la tele, apagá la radio, sentate. ¿Qué te está pasando? Me empieza a contar cosas. Le dije, mirá, hermano, estás acostumbrado a escuchar predicaciones, estás acostumbrado a escuchar la radio cristiana, pero no estás acostumbrado a tener comunión con Dios, a orar y a leer la Escritura. Muchas veces todos oramos, pero ¿qué oramos? Cuando vamos a nuestro aposento,
a orar. ¿Qué es lo que estamos orando? A veces una lluvia de peticiones, queremos que nos bendiga, que nos vaya bien en el trabajo, que no nos pase nada, que nos cubra nuestra familia, que esto, que el otro. Eso no tiene que ver ni siquiera con una comunión completa con Dios. Venimos con una lluvia de peticiones. Una lluvia de peticiones que queremos que Dios haga. ¿Y está mal? No, no está mal. Porque podemos entrar a su trono de gracia y orar por peticiones. Pero lo que necesitamos es tener comunión con Él. Necesitamos escuchar qué Él quiere hacer con nosotros. No que nosotros queramos que Él haga con nosotros. Muchas veces estamos acostumbrados a usar a Dios, no que Dios nos use. Estamos acostumbrados a que, Señor, bendice mi ministerio, bendice esto, bendice el otro, pero no estamos acostumbrados a ser usados por Él. A que Él nos use, a que digamos, Señor, la verdad yo no quiero ser así, pero si tú tienes una forma mejor para hacerla, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que el Señor en este tiempo está hablando a su iglesia. Esta palabra que le envió Ezequiel no fue por casualidad, pero en la Biblia también podemos ver a otros hombres que Dios les habló. Y le voy a invitar que habla su Biblia en Hechos, capítulo 9. Vamos a ver otro varón de Dios, temeroso de Dios. Hechos, capítulo 9, del versículo 3 al 6. Búsquelo tranquilo. Un varón al cual conocemos mucho, ¿no? Un varón al cual para muchos dejó una vara muy alta. Pero ese Dios que usó a este varón también está dispuesto a usarnos a cada uno de nosotros. Pero va a depender de la disposición que tengamos. Va a depender si realmente estamos en sus manos. Este varón al cual conocemos, si lo encontró, damos lectura a la palabra, dice así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién era Saulo? Conocemos un poquito de su historia. Un varón que creía que estaba haciendo lo correcto. Un varón religioso. Un varón que realmente perseguía a los cristianos, porque creían que los cristianos no estaban haciendo lo correcto, pero el que estaba equivocado era él. Por eso le hablaba, por eso le estaba hablando. Jesús se le apareció en el camino para hacerle ver que estaba equivocado. Entonces, cuando Dios envía la palabra, la envía con un propósito. Él no la envía por casualidad. Este varón estaba equivocado en su andar, en su caminar. Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero no lo estaba haciendo. Y se le tuvo que aparecer Jesús para decirle: ¿qué estás haciendo? Conocemos un poquito la historia de Pablo, cómo Dios lo empezó a transformar, cómo Dios empezó a trabajar. No es mágico, porque nosotros vemos su historia aquí en la palabra y nos parece mágico, pero tuvieron que pasar procesos, y a veces esos procesos no estamos acostumbrados, no queremos. La disciplina del Señor no nos gusta, a nadie le gusta. Es raro que le gusta cuando Dios nos disciplina, porque cuando Dios nos disciplina es algo que estamos haciendo incorrectamente, no es algo que estamos haciendo correctamente, si no nos deja. Pero muchas veces nos tiene que disciplinar porque no estamos oyendo su voz. Estamos caminando de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. De aquí pasó una historia. Y vamos a ver otra historia más. En Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32.
versículos 7 y 8. Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Si lo encontró, damos lectura. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda y desciende, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, y pronto se han apartado del camino que yo les he mandado, que les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho a Israel: a estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando yo leí este versículo hace mucho tiempo, me llamó la atención porque Dios no le habló al pueblo de Israel. ¿Sabe quién le habló? A Moisés. Desciende porque tu pueblo se ha corrompido. No dijo mi pueblo. Eso para tomar un detalle. No dijo mi pueblo, dijo tu pueblo. Ese pueblo tenía por idolatría a Moisés. Lo que menos hacía adorar a Dios. La idolatría no es algo que a Dios le agrada, ni siquiera hacia Él. Porque a Dios debemos adorarle, no idolatrarle. Pero hay una tendencia en el ser humano de generar idolatría hacia las personas. Y esto no quita que esté mal que el pueblo de Israel siga a Moisés. El tema es que lo adoraban, lo idolatraban tanto a Moisés, ya estaban corrompidos esos corazones. Esa idolatría día tras día lo estaba desviando de Dios. Por eso le dijo: desciende porque tu pueblo, no dijo mi pueblo, tu pueblo, lo seguían a él, no lo seguían a Dios. Y Dios constantemente tenía que hablarle a Moisés, porque ese pueblo no obedecía. Era un pueblo duro de servicio, un pueblo que se había desviado de la verdad de la palabra. Por eso Dios le hablaba a Moisés, no le hablaba al pueblo. Qué importante para entender este detalle, meditar y escudriñar sobre esto. Que no sea un mensaje, sino que sea algo al cual podamos buscar en intimidad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar esta noche? No por este mensaje, sino que quiere hablarnos Dios. Y eso va a depender de la intimidad que tengamos con Él. Las grandes cosas que ocurren en nuestras vidas son por tener intimidad con Él. Si bien está bien venir a la iglesia, congregarnos, orar, leer la Escritura, pero si no hay intimidad con Dios, déjeme decirle, no funciona esto. Porque cuando buscamos en intimidad a Dios, la palabra dice que Él nos recompensa en público. El deseo de Dios es que brillemos, pero no como en la luz como aquí en el mundo, sino como Él quiere que brillemos. Donde la gente nos mire y no nos esté mirando a nosotros. Porque todos tenemos errores, cometemos errores, pecamos sin querer, pero qué bueno cuando nos pueden mirar y decir: en esta persona algo veo de Dios. Yo sé que no es perfecto, pero busca a Dios con ganas, se congrega, quiere conocer más de Dios, quiere conocer más de su palabra, escudriña la Escritura. Esto no es magia, esto lleva tiempo. Y no puede ser solamente de predicaciones. Nos podemos cansar de escuchar predicaciones, pero si no hay intimidad con Dios, si no hay búsqueda de Dios, si no hay lectura de la palabra y no queremos aprender de su palabra, déjeme decirle, vamos a ser menos religiosos. Vamos, venimos, y queda ahí, y muere ahí. Dios siempre se mueve por su palabra. Y la palabra siempre tiene un propósito. No es casualidad que Dios envió esa palabra a Moisés ni a Pablo. La envió con un propósito. Y vamos a volver otra vez a Hechos para ver un poquito lo que son los propósitos, ¿no? Vamos a volver otra vez a Hechos, al capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9.
versículo del 15 al 19. Seguimos hablando un poquito de la vida de Pablo, porque qué ejemplo nos dejó Pablo. Y dice así en el versículo 15: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vio que había un propósito, no era casualidad que se le apareció en Damasco. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con Saulo, aparte de cambiarle el nombre, y de que era que él iba a llevar el evangelio a los gentiles? Dios no envía una palabra porque sí, la envía con un propósito. No es mágico. Dios la envía con un propósito para que podamos corregir aquellos detalles y podamos cumplir con ese propósito al cual Él quiere hacer en nuestras vidas. Es muy importante entender esto, porque cuando nosotros entendemos este propósito, vamos a caminar conforme a su palabra. Y esto no es si nos gusta, si queremos, si nos parece que está bien, no. Es un deber. Hoy mucha gente puede caminar fuera de la palabra y puede tener hasta resultado. Hoy se habla mucho de las añadiduras, pero poco se habla del Evangelio, poco se habla de la palabra de Dios, poco se habla de la santidad, porque esas cosas no gustan. ¿Cuáles son las que gustan? Vení, que Dios va a cambiar tu vida, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, te va a sacar de un lugar y te va a llevar a un lugar grande. Y no es que Dios no lo quiera hacer, pero eso son añadiduras. Busca su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando yo empecé este año, como cada año, tengo un cuaderno donde anoto las cosas que quiero hacer. Y este año lo quise empezar y no podía. Anotaba una cosa u otra. Siempre lo hago los primeros de enero porque es el día que más tiempo tengo, que puedo dedicarle ese tiempo. Pero este año por una cosa, por otra, y habrá pasado unos días y digo, bueno, voy a volver a anotar, y no podía anotar. Cuando empiezo a ir en la oración, Dios me mostró que muchos de esos deseos eran personales, no tenía que ver ninguno con las cosas de Él. Y muchas veces eso es lo que le sucede al creyente. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, todo bárbaro. Lo que menos queremos es servir a Dios. Y esto no lo digo porque me lo contaron. A mí me ha pasado. Yo estuve cómodo varios años y no quería ni moverme. Era tal la comodidad que estaba bárbaro. Como dicen los americanos, no problem. No queremos problem. Nos encanta la comodidad, pero Dios nos va a sacar de la comodidad. Porque Dios está buscando una iglesia activa. Una iglesia que haga lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. A veces Dios quiere que vayamos a la izquierda y nosotros queremos ir al norte, al sur, al oeste. Queremos hacer 200.000 actividades, pero no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. A veces son cosas específicas y eso depende de que no estamos escuchando su voz, no estamos escuchando su palabra. Tal vez escuchamos un montón de predicaciones, que no está mal, pero no estamos escuchando su voz. No estamos entendiendo lo que Él nos quiere hablar. Muchas veces es lamentable decir, pero hay predicaciones que están muy basadas en emociones, muy basadas en cuestiones, como le digo, las añadiduras, bendiciones, pasa al frente, que va a morar, Dios va a hacer algo grande, todas bendiciones, pero no lo estamos buscando desde el corazón.
Y Él no tiene problema en bendecirnos. Porque Él no tiene problema. Lo que quiere es que eso sea una consecuencia de buscarlo a Él. Que sea una consecuencia de vivir una vida santa para Él. Que sea una consecuencia que nuestros ministerios estén entregados a Él. Porque esa es la mejor forma que vamos a caminar en su propósito. Podemos darnos cuenta que nos llenamos de actividad, pero no de afinidad. A veces esos propósitos no los estamos viendo porque no estamos entendiendo. Hace muchos años me encontré con un pastor al cual siempre que hablo con él me aturde de versículos, pero es una cosa que si uno trae de otro, uno trae de otro. Me decía, hermano, la iglesia está dura de servir. ¿Cómo le digo? La iglesia está dura de servir. Y digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermano, ¿cómo no? Digo, ¿no será que la iglesia se llenó de actividad pero no de afinidad? Hermano, usted metió el dedo en la llaga. No, yo no metí el dedo en ninguna llaga. No la actividad hace la afinidad. Podemos estar llenos de actividad, pero no hay afinidad. La afinidad es lo que nos conecta con Dios y con los hermanos. ¿Cuál es la afinidad que hay? La afinidad tiene que ver con un vínculo. No es mágico, tiene que ver con un trato. Esa afinidad tiene que ver con que estoy entendiendo lo que Dios me está hablando. Estoy buscándole a Él, más que lo que quiera hacer. Más que si voy a brillar, no voy a brillar. La verdad que cuando venía para acá, me decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? La verdad que hace un montón que no predico, no preparo un mensaje. Y es hablar lo que Él quiere que hablemos, no lo que uno pueda preparar. No se puede matar preparando un mensaje, pero Él está interesado en que Él quiere hablar. Él tiene palabras para nosotros. Él sabe lo que cada uno necesitamos cambiar. Y lo vamos a encontrar, eso, leyendo la palabra, buscándole a Él en intimidad. La intimidad nos va a revelar muchas cosas, porque la intimidad nos hace poner cara a cara con Él. Nos hace buscarle a Él, aún con debilidades, porque muchas veces no estamos bien. Muchas veces caminamos. Hay una costumbre de los seres humanos, ¿cómo estás? Bien, bien, y por ahí no estamos bien. Pero queremos mostrar buena cara, que estamos contentos, que estamos alegres, y son emociones. A veces no estamos bien. A veces hay tristeza y enojo. Mira, a mí me ha pasado cuestiones y yo le pregunto, ¿cuántos alguna vez se enojaron con Dios? Yo me he enojado con Dios, porque a veces no entendemos lo que Él quiere hacer. A veces hay cuestiones que a veces decís, Señor, pero ¿por qué esto? Y esto, y esto, y hasta cuándo tengo que aguantar esto. Hermano, Dios a veces trata el carácter. Hay orgullo, hay soberbia, hay enojo, hay ira, que las tiene que tratar Él. Si Él no las trata, van a pasar los años y va a seguir estando, y estando, y estando, y estando. Y nos vamos a ver que hay algo en nosotros que pareciera que hubiera un vacío, y es que Él no está obrando en nuestros corazones. Él no está trabajando en nuestra vida, no está viendo el propósito que Él se ha determinado en nosotros. Pero Él es bueno, es paciente, nos habla una y otra vez hasta que podemos entender. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios que, como le digo, tiene propósito con nuestras vidas. Y aquí pudimos ver dos vidas. Una la de Pablo, un hombre que podemos ver, pero también fue tratado Pablo. Nosotros vemos la historia de él completa, pero fue un hombre que tenía su carácter. Hay en unos capítulos que él habla que con un varón de Dios, creo que con Bernabé, si no mal recuerdo, ellos se separan. Uno va por un lado y el otro por el otro. Pero ¿sabe qué interesante de esa palabra? Que ninguno de los dos habla mal. Tenían ideas distintas. ¿Cuántas veces tenemos ideas? Uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra, y está mal. No, no está mal. Pero decidieron abrirse porque Pablo tenía una meta que era, y Bernabé tenía otra. Y sin embargo, en esa separación, porque hemos hecho los libros de Pablo, podemos entender, era por una situación que había pasado con Juan Marco. Se dice que Juan Marco era un sobrino de este varón y que Pablo lo había tratado mal porque había dicho a aquellos que
miran para atrás, que ponen la mano en el arado y no son dignos del reino de Dios. Ese varón era un jovencito que los había acompañado a evangelizar. Y tal vez vaya a saber lo que vio, no estaba apto, no era su ministerio y se volvió para atrás. Y Pablo no lo trató bien. Pero después leemos en otras cartas en las cuales escribe y dice que le trajeron un capote y que le trajeran a Juan Marcos, que le era necesario para la obra. Dios había tratado con Pablo. Podemos ver en las escrituras, en las cartas, que fueron escritas de diferentes formas, porque Dios fue tratando con Pablo. Y así como trató con Pablo, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que no va a tratar? No va a tratar. Si queremos ser usados por Él, Él tiene que tratarnos. Hay cuestiones que Él tiene que tratar. Y en todos no son iguales. En algunos puede haber enojo, puede haber ira, puede haber vagancia. No, yo la verdad que a mí me encanta venir a la iglesia, escucho las predicaciones, a mí no me vengan con que hay que servir a Dios, con que hay que hacer, no, yo estoy tranquilo, vengo, escucho, me voy, recibo la bendición y me voy. Y a veces no es así. Dios tiene propósito, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que la iglesia crezca, que nos multipliquemos. La iglesia primitiva dice que tenían muchas cosas en común. Esas cosas que tenían en común, la iglesia iba creciendo, Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba haciendo lo correcto. Y no es que estaban haciendo grandes ministerios, alocaciones. Estaban en común, se juntaban a orar, a leer la palabra, cosas que dijéramos hoy son mínimas, pero todos tenían un mismo sentido. Entendían que eso era lo correcto, juntarse a orar, juntarse a leer la escritura, estar unánimes, unidos. ¿Para qué? Para que la gente pudiera ver un buen testimonio en esa gente y la iglesia iba creciendo y se iba añadiendo. Entonces hay un propósito en nuestras vidas y ese propósito va a depender de cómo esté llegando la palabra a nuestras vidas. ¿Y para qué suceden estas cosas? Para que haya crecimiento. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Bien. Versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Vio que la palabra trae crecimiento, cosas nuevas quiere hacer Dios. Esas cosas nuevas que Él quiere hacer son para un crecimiento, no es para que vivamos estancados. No, yo ya le conocí, ya hace tiempo que estoy en la iglesia, estoy varón. No. Tiene que haber un crecimiento. ¿Cómo está el crecimiento? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos poniendo en práctica los dones y las capacidades que Él nos ha dado? Es para ser de bendición a otros. Porque eso es lo que quiere el Señor, que haya crecimiento en nuestra vida. Esto no es mágico, pero necesitamos vivir para que haya un crecimiento. Y ese crecimiento nos va a llevar a caminar y a andar conforme a sus propósitos. Y para finalizar, hay una promesa en la palabra de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11.
Y dice así la palabra: cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y a Él el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué importante que a la hora de hablar, ¿qué hablamos? ¿Qué es lo que estamos hablando? A la hora de ministrar, ¿qué estamos ministrando? Conforme al don que hemos recibido, debemos ministrar a otros. Somos un cuerpo, tenemos capacidades distintas, dones distintos, nos edificamos los unos con los otros. Ninguno es más que nadie, somos todos necesarios en el cuerpo. Desde el más chico hasta el más grande, acá no es cuestión de tamaño. Todos somos importantes, todos. De los que limpian la iglesia, del ujier, del que predica, del que alaba, del que toca un instrumento, de cada hermano de la iglesia, del que predica, todos son importantes. Acá Dios no hace acepción de personas. Él quiere que pongamos todos nuestros dones al servicio, porque de esto dependerá de que haya un crecimiento en la iglesia. Puestos los dones en sus manos, Él va a dar el crecimiento para que su iglesia crezca y ande conforme a su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, cuán agradecidos estamos de tu amor, de tu gracia, de tu palabra en especial, Señor. Sabemos que tu palabra siempre trae dirección. No es por un mensaje, no es por si es lindo, si es bonito, si me gustó o no me gustó. Tu palabra siempre ministra corazón. Y cuando hay corazones que están dispuestos a abrirse, Señor, tú envías tu palabra. Tú la envías con un propósito. Tú quieres que tu iglesia crezca. Entendemos que vienen tiempos nuevos para esta iglesia. Entendemos que hay cosas, Señor, las cuales solo tú puedes obrar. Solo tú puedes cambiar, solo tú puedes direccionar. Porque es tu deseo, tu anhelo, que tu iglesia esté caminando en tu gracia. Qué lindo, qué hermoso, Señor, que es. El apóstol Pablo decía: aprended de mí como yo he aprendido de Cristo. Qué importante que es aprender de aquellos hombres que nos dejaron ejemplo. Jóvenes que tenían también limitaciones, varones. Porque tu palabra, cuando buscamos, podemos ver de todos los tamaños. Podemos ver a un jovencito como Timoteo, siempre apresto, Señor, para aprender más de tu palabra. Se dejaba ministrar por Pablo, un varón al cual enseñó, al cual tenía su abuela, que realmente le dejaba un ejemplo en la palabra. No era religiosidad, él aprendió, palpó de lo mejor. Palpó del gran ejemplo de su familia, cómo caminaban en la palabra, cómo vivían por la palabra. Y en este tiempo no estamos exentos a nada. Yo sé que tú quieres hacer cosas maravillosas, Señor. Ayúdanos a estar apresto para ti, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón para estar dispuestos a lo que tú quieres hacer. Dispuesto a lo que tú quieres este año, que en el lugar que nos toca estar, lo hagamos para ser de bendición para otros, Señor. Ayuda a cada hermano, Señor, que ha venido, a unos que se están integrando, Señor, que también tienen miedo de servir porque no tengo capacidades, Señor, tú lo vas a levantar. Tú lo vas a dotar de capacidades, de dones. Porque tú no haces acepción de personas. Tú no miras lo que mira el hombre, sino que tú miras el corazón. Y aún escudriñas cuál es la intención de cada corazón. Cuál es la intención de lo que hacemos.
para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos ayuda y nos edifica. Gracias por hablar en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tienes cosas maravillosas, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En tu mano descansamos, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar a cada uno de nosotros, porque hay propósitos para este año. Muchas gracias, Señor, por lo que va a venir. Muchas gracias por lo que vas a hacer, y porque sé que muchos darán testimonio de las cosas maravillosas que vas a hacer. En tus manos dejamos todo, Señor.